Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777. Y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos de aquel que no quiere ser presidente, pero que sí quería ser presidente y que durante un largo tiempo, más de un año, colocó una publicidad por televisión que decía: este hombre no quiere ser presidente. Y salía unas manos con un maletín o salía alguien encorbatado que no mostraba su rostro. Fue un año de polémica, o creo que fue más de un año, que esta publicidad estaba en todos lados, hasta en las redes sociales, en YouTube, y donde se hablaba de ProCiudadanos. Sí, el partido político que este personaje lidera. Un personaje que es considerado un alacrán más. Este partido político ha salido a dar su opinión y en esta ocasión a dar un voto de censura a la Corte Internacional de Justicia. Sí, señoras y señores, me refiero nada más y nada menos que al fundador de ProCiudadanos, al señor Leocenis García. Este señor Leocenis García envió una carta, él y su directiva del partido político, a la plana mayor de la Corte Internacional de Justicia, donde expresa sus preocupaciones sobre la jurisdicción de esta corte en la disputa entre Venezuela y Guyana sobre el Esequibo. Y voy a hacer un paréntesis antes de entrar en el tema, y es que si estás interesado en ver cómo se vive en Guyana, cómo es Guyana, en mi otro canal de Mundo en Evolución, ya subí un video relacionado a cómo vivir en Guyana, cómo viven las personas en Guyana, cómo más o menos es el lugar. Bien, para aquellos que quieren tener una idea, uno se imagina a la gente en los palafitos o la gente por allá en chozas. No, si lo quieren ver, es una ciudad, es un pueblo con carreteras, con todo, y si lo quieren ver, allí va a estar en mi canal de Mundo en Evolución. El enlace te lo voy a dejar en el primer comentario de este video por si quieres verlo cuando finalices de ver este video, ¿ok? Vamos ahora sí a entrar en materia, y en materia tiene que ver con que el partido comandado por Leocenis García reafirmó en esa misiva de él y sus directivos que la Corte Internacional de Justicia no posee la competencia para actuar como árbitro imparcial en la controversia relativa al Esequibo. En ese video te explico que sí le corresponde y el por qué sí la Corte Internacional de Justicia es la que tiene que delimitar eso. De todas maneras, al final de este video te voy a dar una explicación breve de por qué sí le corresponde esa función a la Corte Internacional de Justicia. La carta dice que la postura del partido es que la disputa sobre el territorio del Esequibo cae bajo el ámbito del Acuerdo de Ginebra de 1966, que estableció un mecanismo para resolver el asunto a través de negociaciones directas entre Venezuela y Guyana. Detallan también que el marco acordado bilateralmente describe con claridad el curso de acción para resolver las disputas territoriales. Ellos creen importante señalar que el principio del consentimiento de ambas partes es necesario para que la Corte Internacional de Justicia ejerza su jurisdicción, y en este caso Venezuela sostiene que la Alta Corte carece de la misma en disputas territoriales. Dicen que el gobierno venezolano ha afirmado consistentemente su derecho a resolver estas cuestiones a través de negociaciones directas con Guyana, de conformidad con el Acuerdo de Ginebra. También refiere que existe una interpretación errónea por parte de la Corte Internacional de Justicia sobre el Acuerdo de Ginebra y los medios de liquidación del conflicto. ProCiudadanos y Leocenis García dice que las partes han dado su consentimiento para la solución de su controversia bajo el párrafo segundo del artículo 4 del Acuerdo de Ginebra, que se refiere al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas,
que incluye la resolución judicial como medio de resolución de conflictos. Sin embargo, el consentimiento otorgado por las partes para la actuación judicial, la solución de su disputa, estaba sujeta a una condición. Esa condición es que ambas partes acuerdan recurrir a un acuerdo judicial para poder hacerlo, es decir, ir a una instancia judicial que en este caso es la Corte Internacional de Justicia. Por eso, primero deben agotar los canales diplomáticos y de negociación que Guyana ha incumplido públicamente, y quiero marcar énfasis aquí en lo siguiente porque esto es una mentira que está colocando Leoceni García, porque Guyana no ha incumplido los canales diplomáticos y de negociación. Quien incumplió eso empezó con Chávez y terminó con Maduro. Maduro es el que está perdiendo el Esequibo, que es de los venezolanos. Es necesario recalcar eso. El Esequibo es de los venezolanos basado en el utis possidetis iuris. Un poquito más adelante te lo voy a explicar, así que quédate unos segundos más porque esto se va a poner bueno. Bien, Leoceni dice que ellos incumplieron públicamente al permitir la explotación petrolera de las aguas del territorio en disputa, explica la carta. Y ahorita más adelante le explico por qué es mentira. De esta forma, ProCiudadanos solicita a la Corte Internacional de Justicia que tome conocimiento de su falta de jurisdicción sobre la disputa del territorio Esequibo y difiera el asunto al mecanismo bilateral establecido descrito en el Acuerdo de Ginebra. Bueno, vamos a empezar hablando de cuáles son las funciones de la Corte Internacional de Justicia. Para poder entender este entramado hay que entender los diferentes puntos. Repito, y voy a hablar esto que quede claro desde un principio. Yo estoy de acuerdo con que Venezuela es el dueño del Esequibo. Y estoy de acuerdo por las razones que también voy a explicar más adelante. Pero tratar de eliminar a un juez o a una instancia internacional que fue creada con el fin de que haya paz entre los pueblos y se eviten conflictos bélicos, en eso no estoy de acuerdo, porque para eso se colocan los árbitros. Imagínate una pelea de boxeo donde no hubiese un referee. Imagínate un partido de fútbol donde no hayan árbitros. Imagínate cualquier contienda que exista donde no haya una persona que pueda frenar. Imagínate ir a un juzgado cualquiera donde no haya un juez que ponga orden en la sala. Si el señor Leoceni García como abogado no sabe, la Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Tiene su sede en el Palacio de la Paz en La Haya, en los Países Bajos, y es la encargada, para que lo sepa señor Leoceni, es la única encargada por la ONU. Todos los países miembros de la ONU están sometidos a esta decisión y está encargada de decidir las controversias jurídicas que existen entre estados. También emite opiniones consultivas sobre cuestiones que pueden someterle órganos o instituciones especializadas de la ONU. Tiene 15 magistrados elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU y cumplen un mandato de 9 años como magistrados. Los idiomas que manejan son el inglés y el francés. De los 6 órganos principales de las Naciones Unidas, la Asamblea General, el Consejo General, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justicia, es el único que no se sitúa en Nueva York. El estatuto principal de esta Corte lo integra la Carta de las Naciones Unidas. Esta Corte fue creada en 1945 por la Carta de las Naciones Unidas y comenzó a funcionar en 1946. ¿Perfecto? Bueno, eso es en cuanto a la Corte. ¿Y por qué tengo que mencionar esto? Porque resulta, pasa y acontece que cuando Venezuela estaba llevando este problema en la Cuarta República,
ellos solicitaron una aclaratoria en cuanto al punto. Y en esa aclaratoria en cuanto al punto, le llevaron ante la ONU la solicitud de diligenciar el proceso de manera ajustada. Nosotros tenemos en nuestra Constitución como base lo que se reconoce como el iutis possidetis iuris, que significa en el derecho, en el latín, la traducción significa lo que poseías lo continúas poseyendo. Significa que cuando hubo la guerra de independencia, esa zona que hoy en día es Guayana Esequiba, esa zona le pertenecía a la colonia española, al Imperio Español. Una vez el imperio se da el 19 de abril de 1810 y todo esto, ellos se van, se suponía que todo lo que correspondía al territorio de ese país llamado Venezuela, que estaba bajo el mando del gobierno español, pasa automáticamente a convertirse en la República de Venezuela. Bien, por eso es que nosotros mantenemos esa teoría y ese concepto del iutis possidetis iuri. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se da esta solicitud ante la ONU de presentar defensa y de abrir una investigación y de empezar a gestionar el asunto correspondiente a los problemas limítrofes y a tomar esa tierra, a Nicolás Maduro y antes que a él, a Hugo Chávez, le habían solicitado presentarse en varias ocasiones ante la Corte Internacional de Justicia, presentar los documentos históricos, las bases históricas, llevar los historiadores, los abogados, que pueden mostrar con las cartografías de la época y todo aquello que esa zona correspondía y corresponde a Venezuela. Chávez prefirió negociar. Algunos dicen que por órdenes de Fidel Castro, que dejara el tema así y que se encargara de hacer negocios. Por ese caso, pues Guyana pues tampoco tenía mucha presión. Ellos han subsistido y han pasado por situaciones fuertes. Por eso, si quieres ver la vida de la gente en Guyana, por eso le digo, tengo un video en mi canal Mundo en Evolución y te voy a dejar el enlace al finalizar este video. Guyana no se preocupa, pero cuando se da la posibilidad de que la ExxonMobil llegue, y eso no fue impuesto por la ExxonMobil, se habló de que esa zona pues estaba en problemas limítrofes, etcétera, etcétera. Venezuela nunca se quiso sentar a dialogar, hablo desde estos 25 años para acá. Venezuela no se quiso sentar a dialogar sobre el tema, no quería tocar el tema. Y entonces, ¿qué hizo el presidente de la época? Pues bueno, empezar a gestionar para ver si había la posibilidad que alguna multinacional viniera a hacer exploración, etcétera, etcétera. Estando ahora el actual presidente Irfan Ali, se da la situación, la ExxonMobil quiere venir, dado la circunstancia que hay en Europa con el país de la R y de la U, y necesitan petróleo, pues se vinieron a indagar a ver si conseguían y empezaron a investigar y encontraron 8.000 millones de barriles allí en esa reserva. Cuando Venezuela se entera que están haciendo esta exploración y estos exámenes para empezar a crear los pozos petroleros y demás, es cuando se origina la controversia. Ahí sí Maduro quiere venir a presentarse. Dicho por Rafael Ramírez, en más de 3 ocasiones, la Corte Internacional de Justicia citó a Nicolás Maduro, a sus abogados, a la monachita, que era la canciller de Maduro, a que se presentara las pruebas, llevaran las pruebas históricas, los argumentos, y en su momento ellos no le prestaron atención. Estando al frente de la ONU, el señor Guterres envió 5 comunicados, 3 de la Corte Internacional de Justicia, 5 la ONU, para que fueran a hablar del tema. El embajador en ese momento de la ONU, cuando empezó el problema, era Rafael Ramírez, el zar del petróleo. Él supuestamente, según dicho por él, pidió instrucciones y Nicolás le dijo: no vaya, no te presentes, no hagas nada, deja eso así, tranquilo que ellos no van a hacer nada. Y fueron pasando años y años y años hasta que la Corte, en vista de esta situación, decidió poner una fecha límite para dictar un veredicto, porque una de las partes no está interesada.
Es allí donde entra el pedacito que dice Leoceni García. Él quiere agarrarse de lo que dijo el Acuerdo de Ginebra, que el Acuerdo de Ginebra establece lo mismo que nosotros hemos hablado del iutis possidetis iuris, que es que lo que pertenecía al Imperio Español debe seguir siendo territorio de Venezuela. Lo que entraría después en conflicto serían las aguas que limitan, y ahí es donde tendrían que llegar a un acuerdo de sociedad conjunta, porque las aguas, o sea, donde están los pozos petroleros justo en la mitad, y eso es como que digamos, ¿qué haríamos si una pata o una gallina pone un huevo en la mitad, en la línea limítrofe entre Colombia y Venezuela? ¿A quién le corresponde el huevo? ¿A Venezuela o a Colombia? Es algo similar. ¿A quién le corresponde? Eso es lo que más o menos Guyana está pidiendo. Maduro no quiere nada, Maduro tampoco quiere negociar y quiere eliminar al árbitro, algo que es absurdo. Voy a hablarte un poco del párrafo segundo del artículo cuarto del Acuerdo de Ginebra. El párrafo segundo del artículo 4 de la Convención de Ginebra dice lo siguiente: la admisión de tales estados como miembros de las Naciones Unidas se efectuará por decisión de la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. Y en la parte 1 dice: podrá ser miembro de las Naciones Unidas todos los demás estados amantes de la paz que acepten las obligaciones consignadas en esta carta y que a juicio de la organización estén capacitados para cumplir dichas obligaciones y se hallen dispuestos a hacerlo. Leoceni García dice, o está dando a entender, que los Estados miembros deberían ser nombrados por decisión de la ONU y no por decisión en cuanto a conducta. Recordemos que, vuelvo y repito, al final se le pidió a la ONU que fuera la ONU la que decidiera el caso. La ONU tiene un órgano interno que se llama Corte Internacional de Justicia. Es el órgano interno, es como el tribunal disciplinario, es el que toma las decisiones de todos los Estados miembros. Al Venezuela ser Estado miembro de la ONU y Guyana ser miembro de Estado de la ONU, el órgano que debe regir y controlar la situación es la Corte Internacional de Justicia. Eso quiero que quede muy claro. La Corte Internacional de Justicia. Que alguien por rebeldía no quiera presentar pruebas, quiera desconocer al juez, lo único que hace esa situación es ponernos en evidencia de que hay anarquía y que, como no nos sujetamos a nadie, el juez puede hacer lo que le dé la gana. Y al decirle ese mensaje, no solamente a la ONU, se lo estamos diciendo al mundo entero, también se lo estamos diciendo a Guyana. Es decir, nosotros vamos a agarrarnos ese territorio, gústele o no le guste. Vuelvo y repito, ese territorio es nuestro, basado en el iutis possidetis iuris, que marca que todo lo que perteneció al Imperio Español le pertenece a Venezuela y ese territorio era de Venezuela. Que después que se fueron más adelante vinieron los británicos y tomaron posesión de ese territorio y empezaron a habitarlo. Y después vino Chávez años más adelante y se hizo muy amigo del presidente e hicieron negocios juntos y nunca quisieron llevar la fiesta en paz para hablar del tema. Siempre era un tema ignorado por ellos. Chávez dijo, siempre lo vamos en secreto, él es un caballero, etcétera, etcétera, pero nunca se enfocaron en resolverlo. Se murió el Sambo de Sabaneta y ahora viene este otro personaje que cree que con desconocer a la Corte Internacional de Justicia va a resolver el problema y resulta que no. Porque si ustedes ya han visto, también he colocado dos shorts, si no han visto los shorts, he colocado dos shorts de dos venezolanos que explican que ellos viven allí en la zona del Esequibo y que ellos explican por qué ellos quieren que eso pertenezca a Guyana y no a Venezuela. Obviamente, vuelvo y repito, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con que eso es de Venezuela. Pero ¿cómo tú haces para convencer a 125,000 personas que consiguieron en Guyana el asfalto para asfaltar las calles, la electricidad,
que les llega el agua, el servicio de aguas negras, la educación, la formación. De hecho, las 125,000 personas que están allí hablan inglés. Las 125,000 personas. Y hay personas que nacieron ahí, que crecieron ahí, y que ellos se consideran a sí mismos una extensión de Guyana. Sus costumbres son guyanesas. Su tradición es guyanesa. Su educación es guyanesa. Los profesores que van a dar clase allá son profesores egresados de universidades de Guyana. Los médicos que hay allá son médicos de Guyana. Hay un tribunal de justicia en esa zona y ese tribunal, los jueces son nombrados por el Tribunal Supremo, por la Corte Suprema de Guyana. Entonces, son muchos años, esto es un conflicto que tiene cientos de años, y las personas crecieron toda la vida creyendo que ellos eran los dueños y señores de ese territorio. ¿Cómo vamos a salir de esto si no es por diálogo? Si no es por la mediación de la Corte Internacional de Justicia, si queremos quitar al árbitro del medio, ¿cuál otro árbitro puede servir? ¿Llamamos a Putin para que Putin decida? ¿A quién llamamos? Esa es la situación, señoras y señores, y por eso digo, lo que viene es grave. Lo que viene es grave, y a todos los cristianos les pido que oremos. Oremos mucho por Venezuela, porque por los vientos que soplan, esto viene, y lo que viene es feo. No quiero decir más. Déjame tu comentario sobre el tema. Dime qué piensas de esto que ha dicho Leoceni García. El absurdo que se ha inventado Leoceni García. Y como siempre, no olvides visitar filósofo777.com. Te voy a dejar el enlace del video del Esequibo allí en el primer comentario. Busca el primer comentario, allí te voy a dejar el enlace. Y visita también autodidactamillonarios.com si quieres ganar dinero para esta Navidad. Ponte las pilas que estamos en semana de descuento. Estamos cerca ya del Black Friday. Así que aprovecha los descuentos. Te quiero mucho, bendiciones. Hasta la próxima. Suscríbete al canal si no lo has hecho y no olvides dejarme tu comentario. Pa'lante es para allá. Bendiciones.